a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Ignacio Moncada, quien es licenciado en Economía e ingeniero. Ignacio, es colaborador habitual del Juan de Mariana, también es profesor del máster de OMA y responsable de inversiones en diferentes empresas de infraestructura y energías, ¿no, Ignacio? Y lo más importante de todo es que es el autor de este libro, La Odisea del Dinero, que es del que vamos a hablar hoy. Este libro que, bueno, se lo comentaba antes, pero lo repito, me ha gustado mucho. Le doy la enhorabuena, se la vuelvo a dar por haber escrito este libro tan interesante. Y bueno, pues lo primero de todo, ¿qué odisea ha vivido el dinero? ¿Qué le ha pasado al dinero? ¿No hemos tenido siempre el mismo dinero? ¿No? ¿Que nos puedes hacer un breve resumen de qué le ha pasado al dinero desde que surgió hasta ahora? Muchos cambios. Bueno, el título de la Odisea hace referencia pues a dos cosas principalmente. Una Odisea puede ser sinónimo de un viaje azaroso con problemas, con riesgos, digamos, una gran aventura en la que el dinero desde su origen hasta nuestros días pues ha vivido muchísimos cambios, ha vivido graves problemas que ha ido solucionando de distintas maneras y ha habido problemas que no ha solucionado o que se han ido agravando. Pero digamos que el dinero se origina mediante, digamos, antes de existir el dinero lo que existía era básicamente economías de autoconsumo en los que las sociedades básicamente podían consumir solamente aquello que eran capaces de producir y no eran capaces de realizar intercambios, al menos a gran escala, al no disponer del dinero. Y el dinero es lo que permite realizar el gran salto de unas economías de autoconsumo en las que no se puede realizar intercambio y por tanto no se puede especializar, no se puede realizar la producción de manera especializada, eh, pues permite dar el gran salto pues, a conseguir la especialización y el intercambio. Sin embargo, esto lo consigue, no se consiguió de la noche a la mañana, sino que fue de manera progresiva. Simplemente empezaron intercambiándose bienes en función de su liquidez. Digamos, los más líquidos empezaban a imponerse, o los más vendibles, como decía Menger, empezaban a imponerse en los intercambios y se fue imponiendo una forma de intercambio, que es el intercambio indirecto, en el que pues las personas estaban dispuestas a aceptar a cambio de aquello que vendían, aquello que producían y vendían otras personas, pues lo aceptaban a cambio de bienes que no son bienes que necesariamente querían consumir o que iban a necesitar para hacer un uso final, sino porque pensaban que iban a poder usarlo para realizar intercambios en otros lugares, con otras personas, en mejores condiciones. Y cuando esos bienes que van realizando digamos, esta función de medio de intercambio se van generalizando, pues es lo que ya pasamos a llamar dinero. Entonces, al principio el dinero eran bienes que hoy, pues tal vez no identificaríamos como dinero, pues eran bienes como podía ser el grano, sobre todo de cebada o de trigo, en las sociedades pastoriles el ganado, las cabezas de ganado, y luego empezaron a aparecer distintos bienes que tenían algunas características hacían que pudieran realizar esta función de medio de intercambio mejor que el grano o el ganado, como podían ser bienes ornamentales, como determinados tipos de conchas, colmillos de animales, plumas de aves exóticas, trozos de coral. Y luego, con la edad de los metales, pues aparece al principio el cobre y el bronce, que eran bienes que pues también tenían unas buenas características para intercambiarse, y un poco más adelante el oro y la plata, que se utilizó durante muchísimo tiempo, milenios, eh, al peso, es decir, simplemente haciendo una evaluación en cada intercambio de cuánto peso tenía y haciendo una estimación no muy científica de qué pureza podía tener. Y así funcionó durante milenios el oro y la plata, que llegaron un poco más tarde. Y luego, ya más tirando al 650 a.C. aproximadamente, empezó a monedarse, empezó a acuñarse en forma de monedas, eh, sobre todo en Occidente, en metales preciosos, en Oriente, China y tal, pues siguió utilizándose mucho el cobre y el bronce. Y luego, a partir de ese punto en el que se empieza a monedar, pues el dinero
tiene digamos, un largo recorrido en el que distintos gobiernos, distintos reinos van monopolizando esa acuñación, la van utilizando en su beneficio y adulterando la moneda en algunas ocasiones o en otras manteniendo la pureza. Y digamos que el dinero propiamente dicho va evolucionando desde esas monedas. Luego vas a tener más adelante un sistema bancario encima de sustitutos monetarios Ujú, y digamos que esas monedas de oro de plata pues dejan de utilizarse por imposición del Estado. Hacia, bueno, pues la última vez yo creo que fue en Estados Unidos, poco antes al principio de la Gran Depresión, pero vamos, de forma masiva hasta el siglo XIX. ujú. Y bueno, no Entonces, sé si, sí, digamos, sí, ya has hecho un buen recorrido. Después de esto, nos encontramos con la moneda fiat. Hablas también del posible futuro. Entonces, me gustaría ir paso por paso por las distintas ujú, partes. Pero antes, para hablar del Cajo en su conjunto, a mí me recuerda mucho aquí, bueno, me recuerdas en varios momentos a Menger, ¿no? Al que mencionabas, que Menger, bueno, empezó como periodista de la Bolsa de Viena, iba ahí y fue viendo bueno, intentando describir lo que veía, donde pues nace su teoría del dinero, de la dinerabilidad, de las mercancías. Y me parece que haces algo muy parecido y lo hace mucha gente que está metida en teoría monetaria. Y tú aquí lo haces, que vas y describes cómo funcionaba el dinero, ¿no? Haces un gran trabajo histórico repasándolo y eso pues nos ayuda al lector y a ti intuyo también en ese trabajo a entender mejor el dinero, a cómo funciona, lo que es lo que hace que un dinero funcione mejor y peor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué importancia le das a la historia económica o a la historia monetaria, mejor dicho, para hacer buena teoría monetaria? bueno, yo creo que es muy importante conocer la historia porque, entre otras cosas, el dinero tiene una inercia que es clarísima. O sea, eh, el dinero que usamos ahora es un dinero que es imposible imponerlo desde cero, yo creo, sino que tiene que ser resultado de una evolución y de un habituamiento progresivo de la forma de dinero que se va utilizando Ujú, y los cambios eh, que han sido necesarios para llegar al dinero que usamos hoy en día han sido más o menos progresivos. En algunas ocasiones hay cambios regulatorios gordos, pero tiene que ser sobre una base de un dinero que ya se utiliza en una forma bastante parecida. De hecho, en buena parte por eso los economistas austriacos, sobre todo de la rama de Mises, pues hablaban que el dinero siempre estaba mirando hacia atrás de cuánto era el poder adquisitivo que estaba utilizando ese dinero para explicar el valor hoy. Y porque a lo largo de la historia siempre se ha ido haciendo así. De hecho, por eso la llegada de Bitcoin ha sido tan sorprendente para muchos de estos austríacos de esta rama porque era un bien que no tenía ninguna historia. Sino que los bienes que veníamos utilizando hasta ahora, pues iba siendo siempre referenciándose hacia atrás. Pero yo también creo que es importante entender la historia porque es una buena explicación de cómo funciona el dinero, digamos, una forma amena y clarificadora de entender el dinero hoy es repasar su historia y viendo y ver por dónde ha ido pasando y qué ha ido ocurriendo para llegar hasta donde estamos hoy en día. Y yo creo que en ese sentido la historia es muy ilustrativa. Sí, pero a ver si estás de acuerdo conmigo, que pasa algo que no pasa en otras ramas de la economía, no necesitas historia de la formación de precios para hacer una buena teoría sobre la formación de precios, o siquiera teoría sobre precios mínimos máximos, historia, perdón, puede ayudar a poner ejemplos, a que la gente lo entienda mejor, pero de manera teórica basta, pero con el dinero parece que no, ¿no? Parece que ahí la historia sí que se complementa muy bien yo intuyo, no sé si estarás de acuerdo, por toda esa combinabilidad que tiene el dinero, por toda esa maleabilidad, que no es una cosa simple, sino que pueden ser ha sido muchas cosas a lo largo de la historia. Entonces sirve para eso, para ver cuáles son las características que pueden funcionar mejor que otras, porque si no, desde la teoría pura no lo tienes por qué saber. Sí, de hecho, curiosamente, si pensáramos de manera abstracta cuál es el dinero ideal sería un bien que no tiene historia, es decir, que funciona perfectamente y digamos que no hace falta saber cómo ha funcionado en el pasado ni qué problemas tiene. El problema es que vivimos en un mundo en el que el dinero no es en absoluto ideal, pero incluso
muchas veces criticamos a que ha sido por culpa del Estado que ha envilecido el dinero, al final ha terminado imponiendo un dinero fiat, Ujú. pero incluso en un mercado absolutamente libre también el dinero tiene una inercia que es necesario comprender y que es porque el dinero ideal, al menos hasta ahora, no ha aparecido. Mencionabas las sociedades sin trueque y aquí es quizás el punto donde más vamos a discrepar en cuanto al libro que decías, te cito. Algunos antropólogos han confirmado que las sociedades basadas en el trueque a gran escala no es que sean infrecuentes, sino inexistentes. No han encontrado indicios de sociedades que practicasen el trueque como forma de intercambio sistemático de la producción. En tiempos primitivos, a lo sumo, el trueque era la forma de realizar los muy escasos intercambios que se producían entre diferentes tribus, pero no se usaba dentro de estas pequeñas sociedades. Aquí no es posible que lo que haya pasado es que no haya, simplemente que no haya registro, a lo mejor no tanto que no Bueno, se diera, es un poco la discusión que tienen, que de hecho le citas aquí a Graver sobre el mito del trueque, sí. luego tienes a Selgin contestando con el mito del mito del trueque, que es un poco de, no es tanto que no se diera, simplemente que no había registros porque no necesitabas hacer registro y la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Sí, puede ocurrirlo. O sea, es verdad que cuando se observa la historia más antigua, Ujú. existe mucho problema de falta de información, pero incluso en sociedades que pensamos que conocemos muy bien, como por ejemplo el antiguo Egipto, realmente lo que sabemos es muy poco, porque, sobre todo porque escribían en papiros y el papiro pues no aguanta el paso del tiempo y lo que ha quedado sobre todo es lo que escribían en los templos y las tumbas, y entonces pensamos que era una sociedad que estaba volcada en lo religioso, cuando pues, realmente no era tan así. Pero sí que hay alguna forma de saber si ha habido más o menos trueques, por ejemplo, pues si encuentras tesoros de conchas, por ejemplo, en medio de África, pues tienes como una pista de que se podía estar usando la concha como depósito de valor o como dinero de alguna manera, pero es verdad que al final investigar hacia tiempos tan antiguos es difícil y, como dices, pues el trueque no deja rastro. Pero bueno, yo al final cito pues a algunos antropólogos que han investigado esto y no me chirría lo que dicen. O sea, básicamente lo que se dice es que el trueque al final era una forma de intercambio muy ineficiente y que básicamente se producía de manera muy escasa, con lo cual no daba lugar a intercambios sistemáticos en tal volumen que permitieran una división del trabajo extensa. Sí que se sabe que existían trueques individuales o, digamos, puntuales, existían entre tribus, pero bueno, digamos que en cuanto al volumen, yo sí que pienso que no eran suficientemente relevantes como para poder escapar de las economías de autoconsumo. Tampoco es algo especialmente relevante para el resto del Ya, argumento. A partir de ahí es simplemente ¿no? Que podrías estar equivocado o completamente acertado, que el resto de lo que cuentas en el libro no ya, cambia. ya. Simplemente que Y me luego, llama la atención. y luego algo interesante que dicen algunos economistas, creo que lo decía Juan Ramón Rayo en alguna ocasión, es que de hecho el surgimiento del dinero lo que hace es que se permite que el trueque sea mucho más fácil de realizar y más útil al tener una unidad de cuenta en la que todos los bienes que se intercambian tengan la misma referencia, pues los trueques se vuelven mucho más habituales. Pero bueno, digamos que es una anécdota. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Después también cuando estás, bueno, cuando estás hablando sobre teoría monetaria bueno, qué es el dinero, la liquidez, el valor del dinero, hablas de las escuelas monetaristas, dices, algunas escuelas de pensamiento denominadas monetaristas tratan de explicar los movimientos en los precios solo en función de la variación de la oferta del dinero. Yo me pregunto, ¿puede haber escuelas, porque la monetarista igual da a entender que sea el monetarismo propio de Milton Friedman, pero también puede haber escuelas fuera o ramas dentro de la escuela, estoy pensando la rama austriaca cuantitativista, que no es necesariamente monetaria, o igual en algunas cosas sí que lo es, pero que Sí. considerarían austriacos que también son cuantitativistas, ¿no? Y también entrarían en esta Sí, descripción. efectivamente. O sea, eso al final, lo que venía a decir en ese capítulo, en ese apartado,
es para determinar el valor del dinero es tan importante la oferta como la demanda. Ujú, Hay ujú, escuelas económicas que se enfocan mucho en la oferta y es verdad que enfocándose en la oferta, analizando los cambios en la oferta, eres capaz de predecir muchas veces inflaciones o deflaciones. ujú, Bueno, el caso más claro es el de pues, los cuantitativistas, ¿no? Fisher, Friedman, etcétera. Es verdad que hay una rama dentro de la escuela austriaca que es bastante cuantitativista, aunque no es tan ortodoxo, o sea, digamos, no es tan férrea en cuanto al cuantitativismo y aceptan más variables, pero a la hora de la verdad la demanda no la analizan muy en profundidad y se basan mucho, se concentran mucho en las variaciones de oferta para analizar digamos, las fluctuaciones en el valor del dinero. Al final, de hecho, de la escuela austríaca al final surge la escuela que podríamos llamar neoaustriaca o de la liquidez, que sí que tiene muchísimo más foco en la demanda, ujú, al igual que la oferta, eso no lo niega nadie. Pero yo creo que termina de completar el puzzle del valor del dinero de una manera mucho más amplia y general, aunque también es verdad que, por ejemplo, Hayek, que era un pensador más, yo creo, más completo en cuanto a que los cuantitativistas puros, pues decía que aunque el cuantitativismo no era del todo verdad, es muy útil que la gente lo tenga en la cabeza para evitar ciertos, digamos, desmanes monetarios en cuanto a no dejar de preocuparse por la oferta del dinero, porque también es importante. ujú, ujú. No, totalmente de acuerdo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los cuantitativistas, gente, bueno, pues de la escuela de Chicago, de la escuela austriaca, muchos también, que entienden que el valor de los bienes está fijado por el precio, o sea, el precio se fija por oferta y demanda, parece que lo olviden cuando hablamos de dinero, porque tratan al dinero como un bien distinto, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo pienso que es más fácil de modelar. Al final, la demanda está en la mente de las personas y es muy difícil ponerla sobre un papel. La oferta es mucho más fácil. Es cuánta cantidad hay, a lo sumo cuánto puede variar la oferta en función de determinados cambios, por ejemplo, en el poder adquisitivo del dinero, Ujú, pero la demanda, tú puedes tener un aumento repentino de la demanda simplemente porque se ha generalizado una situación de incertidumbre y es muy difícil de prever. Entonces, bueno, pues se vuelve incómodo de modelar y las ramas económicas que tienen más propensión a hacer modelos económicos, como puede ser pues, la neoclásica, tienen, pues les gusta más centrarse en la oferta. Yo creo que muchas veces los cuantitativistas no es que digan que la oferta no cambia nunca, pero simplemente dicen, bueno, de aquí en adelante voy a asumir que no cambia la demanda. Vamos a asumir o lo que ellos llaman la velocidad del dinero, vamos a asumir que esto viene dado. Puede cambiar por otras cosas, pero para el análisis vamos a asumir que viene dado. Y luego, pues no le dedican tanto tiempo ni tantos recursos a la hora de investigarlo. sí, en muchos casos dicen eso, dicen, bueno, a la larga suele ser estable la velocidad, así que asumimos que también lo es a la corte y ya está. Eso no, Mm. mucho menos tiene por qué ser así. Después, en la segunda parte del libro, cuando bueno, ya nos empiezas a contar los distintos reinos, cómo evolucionaba la moneda, cómo se emitían estas monedas, cómo iban haciendo el dinero en distintos reinos y épocas, una de las cosas que me daba cuenta es que el dinero es una tecnología civilizatoria, ¿no? Parece ser que cuando el dinero va bien, las civilizaciones progresan y cuando no, muchas decaen. Al final bueno, está pensando yo, ¿no? En lo que se llama el principio de Ana Karenina, ¿no? De todas las familias felices lo son de igual manera y cada familia infeliz lo es a su manera particular. Cada vez que tocas el dinero, colapsa la sociedad por sus propios medios, puede colapsar por muchos otros, pero uno de ellos es el colapso del dinero, pero al final uno de los ingredientes para esa familia feliz, para ese crecimiento económico, es que haya una institución que funcione bien de dinero, ¿no? Y eso tiene un elemento civilizatorio muy importante. Sí, efectivamente. Yo creo que es una dinámica como de círculo virtuoso en el que las civilizaciones que tienen respeto por las instituciones, que es el dinero y otras, por ejemplo, el respeto a la propiedad, pues bueno, distintas
instituciones importantes para la civilización, tiene una dinámica en la que se respeta y cuando se empieza a no respetar, empiezan a caer todas. Esto se puede ver en múltiples civilizaciones, pero tal vez de la manera la que es más clara seguramente sea el Imperio Romano, ¿no? Que tiene muchísimo tiempo en el que la moneda es una moneda de un valor estable, de una composición estable, y que es una moneda extendida por todo el Mediterráneo, que se utiliza bueno, en un momento en el que el comercio se convierte muy dinámico, digamos que no se vuelve a recuperar ese dinamismo hasta siglos después, pero cuando empieza a corromperse el dinero, se corrompen muchas otras instituciones, se deja digamos, empiezan guerras civiles, se deja de cumplir las leyes, se empiezan a aumentar los impuestos de manera salvaje. Cuando ya el dinero deja de funcionar, se empiezan a cobrar impuestos en especie. Digamos que hay dinámicas de círculo virtuoso en que el dinero forma parte importante de ellas y luego hay dinámicas de círculo vicioso también. Y efectivamente, cuando el dinero empieza a no respetarse como institución, digamos, cuando una sociedad, un Estado, por ejemplo, que se dedica a la acuñación de moneda, empieza a utilizar eso en su propio beneficio para simplemente extraer rentas, extraer recursos a la población, eh, típicamente va ligado a la falta de respeto a otras instituciones importantes y al declive de esa civilización. Es como una especie de dinámica constante a lo largo de la historia. Sí, 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 no, es cuando las empiezas a enumerar todos los casos te das cuenta y dices, bueno, es que aquí hay obviamente una tendencia. Luego también, una de las cosas que comentas, que ya no tiene tanto que ver con el dinero, pero con lo que parece que a veces se esconden esas culturas, ¿no? Hablas de las culturas y dices, bueno, pero en verdad tenían este secreto, tenían a tanta población esclavizada, tenían tanto. Y yo, bueno, pues dices, ostras, yo admiraba esta cultura, pero ahora me hace que me lo replantee, ¿no? Esto, de nuevo, no tiene tanto que ver con el dinero, pero sí, sí que vemos que Nada. pasa y que también pasa y es una cosa interesante. Sí, sí, eso, por ejemplo, a lo mejor ese es un caso de, por ejemplo, de la civilización griega. Cuando pensamos en la civilización griega en la época dorada de Atenas, en la que era una democracia y era pues una sociedad muy avanzada desde el punto de vista económico, pero luego, si profundizas un poco más, Atenas estaba básicamente esclavizando a la mitad de las polis de Grecia por la Liga de Delos, que era una asociación militar es verdad que al principio fue voluntaria y cuyo objetivo era derrotar a los persas, eh, sobre todo para asegurar el paso al Mar Negro, que es donde estaban los grandes campos de cereales. Y al final Atenas coge tanto poder que termina convirtiendo esa Liga de Delos en algo no voluntario y básicamente en un imperio. Termina, de hecho, apropiándose del tesoro de Delos y eso coincide con la gran época de esplendor en la que Atenas se llena de monumentos, digamos, mucha parte de la población ateniense pues, son filósofos, artistas, pero claro, todo estaba financiado con la expropiación, el expolio a otras polis digamos que a veces no queda muy claro de dónde sacaban los recursos o pensábamos que era una civilización que las ganaba, digamos, se hacía con los recursos de manera lícita, pero de manera oculta pues están todas esas historias. Luego, también planteas un debate, una decisión que tuvieron que tomar en la Grecia clásica, en Atenas, y yo he estado pensando seriamente sobre qué hubiera hecho yo, qué hubiera comentado en el debate, entonces voy a replantear la situación, a ver qué hubieras hecho tú, Ignacio, y por qué crees que se tomó o no la mejor decisión. Nos cuentas, los políticos atenienses comenzaron a debatir qué hacer con esa plata caída del cielo. Arístides proponía acuñar moneda y repartirla entre los ciudadanos atenienses. Yo igual hubiera defendido esto. Timóstocles, en cambio, rogaba usarlas para construir una gran flota en previsión de la invasión persa. Los hombres libres de Atenas votaron y lo hicieron por la propuesta de Temístocles. Entonces, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras estado ahí? ¿Por qué hubieras votado? Bueno, ¿Hubieras propuesto otra alternativa con esta plata que se encontraron los atenienses? Bueno, se encontraron. yo lo primero que digo es que en el libro no doy ninguna opinión, simplemente digo lo que pasó.
Sí, sí. Es verdad que o sea, la civilización griega era una civilización que sobre el papel era minúscula al lado de la persa. Era el imperio persa, era el imperio más grande que había habido hasta entonces en la historia y con una riqueza, con una extensión enorme. Y en cuanto a población, pues en su punto más alto creo que todavía no se ha superado que haya ningún imperio con un porcentaje de la población mundial igual dentro de ese imperio. Entonces, el imperio persa ataca por primera vez a los griegos en tiempos de Darío, que son rechazados en Maratón, Ujú. y luego prometen volver, pero en ese momento Darío muere, llega al poder su hijo, pero le estalla una rebelión en Egipto. Entonces pierden 10 años en que los atenienses pues, se encuentran las minas de Laurión, que son esas minas de plata que hay ahí cerca de Atenas, una de una de las minas de plata más ricas de la historia de la humanidad. Y efectivamente se plantean qué hacer con esa plata. En realidad, en la cabeza de todos los griegos o de muchos griegos debería de estar el hecho de que los persas iban a volver, como ocurrió. Luego, en tiempos de Jerjes, volvieron. La famosa película de 300 es esa segunda batalla, esa segunda guerra. Y bueno, ellos al final decidieron pues, utilizar esos recursos para fabricar Gasto pues, en... barcos, sobre todo, ¿no? Gasto en defensa. Pero bueno, al final los griegos de todas formas eran era un pueblo comerciante, entonces el encontrar plata hacía que la plata compraran recursos de todo, vamos, un espacio mucho más amplio. Compraban, por ejemplo, los cereales del Mar Negro, de toda Asia Central. Entonces, vemos que no es simplemente que encuentren dinero y con eso construyan barcos, sino que les permitía comerciar más con otras civilizaciones. Pero bueno, no te he contestado qué haría yo con el dinero, la verdad. Y si O crees que sea, hicieron bien siguiendo la propuesta de Temístocles, porque, bueno, a mí esto me recuerda un poco bueno, a Noruega, ¿no? Encontrando oro negro y mm, pudiendo repartir las ganancias entre los ciudadanos, ¿no? En el fondo este soberano que poseen. Entonces, igual, si llegara ahí Temístocles, diría, no, no, no tenéis que hacer esto, tenéis que aumentar el gasto en defensa. O igual no, igual diría, no, los contextos son distintos. Igual para Atenas sí que tenía sentido en ese momento hacer lo que hicieron y para Noruega no, y tiene más sentido pues repartirlo entre los ciudadanos. Yo, por motivos políticos, ¿no? Mi filosofía política diría, no, no, gasto no, repartir me parece mejor. Pero claro, gasto público en defensa. diría que no, estaría en contra, pero parece que fue la opción correcta en ese momento, así que Sí, eh, sí, si te fijas, no hubo ninguna opción que fuera como si Chávez se encuentra, digamos, recurso petróleo en Venezuela, que al ah, que final lo utilizaría sí, para sí, sí mismo. sí, 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 se lo quedaría, claro, claro, eso sí. Pero bueno, un debate interesante a ver qué es qué es lo que haría cada uno. Yo por lo menos estuve ahí planteándomelo antes de continuar viendo qué es lo que sucedió. Eh, Después, bueno, pues nos cuentas la historia de las monedas a través de Grecia, Roma. Bueno, yo aprendí de dónde viene la palabra sou. Bueno, yo soy valenciano, sou es como llamamos el sueldo y dije, ostras, no sabía que se retomaba a- hasta esta época, hasta Carlomagno, ¿verdad? Bueno, nos cuentas la Edad Media, bueno, Bizancio nos lo vas contando y llegamos, o te centras, intuyo que por el hecho de ser español y que la gran mayoría del público es español, al el caso del Imperio Español. Mi pregunta es, Ujú. de nuevo, ¿le dedicas un capítulo porque te parece que tenga una importancia tan grande o por el hecho de al público al que te dirigías o por interés personal, que también es algo muy lícito? Bueno, o Mm. sea, hay una parte de interés personal, pero hay otra que yo creo que monetariamente el Imperio Español fue muy importante, porque si ves las grandes monedas que se usan en el comercio internacional, una de las más duraderas ha sido el real español. Se usó pues hasta el siglo XVIII. Y además que tiene una historia muy interesante y desde el punto de vista monetario surgen múltiples debates, ¿no? Surge primero la llegada bueno, lo primero son
el sentar las bases, los reyes católicos sentaron las bases del sistema monetario con moneda de buena calidad de oro y de plata. Ujú, Y luego luego hay una segunda fase en la que llegan pues las grandes riadas de plata de América y surgen distintos debates de por qué surge la inflación, aparece la escuela de Salamanca. Y luego hay una tercera fase en la que, digamos, estas son las tres fases en las que me centro en el libro. Y luego hay una tercera fase en la que el Imperio Español gasta tanto que, digamos, el Estado gasta tanto que incluso ni con esa riada de plata que llega de América ni le llega y ujú. empieza a envilecer la moneda, sobre todo la moneda que se utiliza internamente, los famosos maravedíes y toda la moneda de cobre y de vellón. Es lo que Y nos ahí cuenta Juan de Mariana. efectivamente, ahí Juan de Mariana pues se enmarca en esa época y en precisamente recomendarle al futuro rey Felipe III que no haga lo que al final hizo, que es utilizar la moneda para financiar el Estado. De hecho, en tiempos de Felipe III, el Estado se financiaba habiendo una pequeña paz, o sea que era ya simplemente por corrupción que había mucha, y por expropiación de rentas de la población. Luego con Felipe IV vuelven las guerras, sobre todo de Flandes, ¿no? Las de Países Bajos y la guerra en Europa estalla de nuevo y ahí vuelve a hacer falta toda esa cantidad de recursos que terminan destrozando la moneda. Pero curiosamente la moneda que se destroza es la que utiliza el pueblo, es la de Bellón. El real de plata no se llega a tocar nunca y de hecho sigue utilizándose en el comercio internacional, pero incluso en China o en India hasta un siglo más después de la época de Felipe IV. Entonces yo le dedico un capítulo entero por, Por- primero porque creo que contiene lecciones interesantes, porque creo que a un público español o hispanohablante le puede interesar. Y luego aparte porque creo que tiene una gran importancia en la historia de Occidente. Luego, otro elemento clave a lo largo de la historia monetaria es la ley de Gresham, ¿no? Lo mencionas en varias Sí. ocasiones y lo que ocurre. ¿Nos puedes explicar exactamente qué es la ley de Gresham? Sí, la ley de Gresham suele resumirse con una frase que es bastante engañosa, que es que el dinero malo expulsa el dinero bueno de la circulación. Ujú, Realmente lo que ocurre es que cuando dentro de un estado, de un reino, se fija una ley por la cual dos monedas o dos dineros distintos tienen una equivalencia legal, y esa equivalencia no coincide con digamos, el ratio de precios de mercado que existe a nivel internacional, porque normalmente estamos hablando de metales, ¿no? De que se fija una paridad entre la plata y el oro que en algún momento es distinta a la paridad, al ratio de precios de la plata y el oro internacionales, ¿no? Entonces lo que ocurre es que si a cualquier persona que tiene que hacer un gasto puede decidir entre una cantidad de oro y una cantidad de plata a determinado ratio y eso no coincide con el precio de mercado, pues utilizará la que esté, digamos, el dinero malo, el que esté, eh, digamos, infravalorado o sea, el que esté sobrevalorado por la ley, de forma que la otra, el que está infravalorada por la ley, la puede o vender en el mercado internacional o fundir el metal y venderlo al peso ujú, o simplemente atesorarlo, pensando que en algún momento volverá a los precios digamos, a la paridad de mercado. Entonces eso explica muchas veces por qué los sistemas bimetálicos siempre han ido arrastrando problemas, porque eh, excepto algunas civilizaciones, casi todos imponían una paridad y al final terminaban con uno de los metales circulando y el otro que no circulaban o desaparecían, salían del país. Entonces, muchas veces eso explica por qué algunos países tenían patrón oro, otros tenían patrón plata, digamos de facto, aunque tuvieran un sistema bimetálico. Por ejemplo, el patrón oro inglés realmente nace con un accidente de este tipo, sí. porque la plata estaba infravalorada por la ley y sale del país, con lo cual queda el oro circulando. Ujú, ujú. Pero luego hay un momento cuando nos hablas de Grecia, claro, y yo teniendo la frase esa de Gresham, de el dinero
malo expulsa el dinero bueno. Digo, bueno, no entiendo esta frase porque nos cuentas, la competencia monetaria griega hacía que circularan las monedas de más calidad, las más estables y fiables. Cuando una polis reducía la plata de su moneda, comerciantes y cambistas lo identificaban de inmediato y su valor caía en proporción a la reducción metálica. ¿Cómo podemos cuajar estas dos Claro, realidades? o sea, al final la ley de Gresham siempre funciona dentro de un estado en el que hay una ley o una regulación que fija por ley una paridad entre distintos dineros o distintas formas de moneda. Pero Ujú, siempre, además, se puede ver que siempre está conviviendo problemas con la ley de Gresham dentro de los reinos o dentro de los países, ujú, pero luego a nivel internacional se produce el caso contrario. A nivel internacional siempre circula el dinero bueno. O sea, primero, pues por seguir por donde lo habíamos dejado antes, circulaba el Real de Plata, que era plata muy buena, que no se devaluaba nunca. A ujú. eso le reemplaza luego la libra esterlina, que es otra moneda muy sólida. Y así va, y yendo hacia atrás en la historia también. Siempre a nivel internacional circula el dinero bueno porque es voluntario, no se fija un ratio por ley. Sin embargo, dentro de los países si se fija ese ratio por ley es cuando se produce esa ley de Gresham. Entonces, lo que pasaba es que los griegos eran, quien acuñaba eran las polis individuales, pero el comercio internacional, digamos, el comercio se hacía entre todos. Y entonces existían múltiples monedas de plata prácticamente siempre. De hecho, las monedas de oro que utilizaban eran típicamente persas pero las monedas de plata la acuñaban ellos, pero como no existía nadie que pusiera una ley que obligara a aceptar un determinado ratio, pues al final se hacían por peso. Y cuando se popularizaba una moneda que la gente sabía que no iba a mantener su calidad, pues se evitaba hacer contratos con ella o establecer deudas con esa moneda y se utilizaban las monedas más fiables, que típicamente en Grecia pues era la ateniense. Y esas monedas eran convertibles, ¿no? En oro plata o eran mismo. Bueno, o sea, lo que La existía en la moneda antigua que circulaba. Grecia, o sea, no era convertible en nada, pero existían, digamos, en la antigua Grecia aparece el cambista, ¿no? Que se llama el trapecite, Ujú. que estaba en una mesa y se dedicaba a evaluar la calidad y cantidad de metal que había en las monedas y establecía tipos de cambio, como si vas a una casa de cambio de moneda hoy en día. Sí que hay un momento en el que se empiezan a introducir unos billetes que funcionan como moneda, que son posteriormente convertibles al activo real este, ¿no? Al oro o la plata. ¿Cómo es este proceso? Bueno, eso realmente la gente intuitivamente piensa que la banca pues es algo que nace relativamente reciente. Sin embargo, es algo muy antiguo. Ya en la antigua Mesopotamia había protobanca, que eran los templos que custodiaban, bueno, no custodiaban, simplemente que se dedicaban a recaudar los impuestos y a realizar el gasto público. Los templos eran palacios y fueron los que empezaron, por un lado, a dar préstamos y por otro, a aceptar depósitos. Luego, esto en el mundo antiguo llega a un momento de mayor esplendor, precisamente en el mundo griego, en el que, sobre todo entre comerciantes, se empieza a utilizar las promesas de pago para... eh, no existían papeles por aquel entonces, pero en los libros de contabilidad pues empezaban a hacer promesas de pago de moneda de plata que los comerciantes empezaban a utilizar en sus negocios y Ujú. luego esto, digamos, durante la época de Roma decae y llega a desaparecer incluso en la primera parte de la Edad Media, porque por un lado está Europa Occidental con una economía devastada y por otro lado Bizancio, que era la gran potencia cristiana de la época, pues prohibía la usura, ¿no? Por la doctrina cristiana y el Islam también. Entonces, básicamente la banca desaparece en la práctica y vuelve a aparecer en la segunda parte de la Edad Media, sobre todo en las ferias medievales. En las ferias medievales lo que aparecen son precisamente cambistas de moneda que van a las ferias y que dan crédito, lo que llaman en inglés book credit, o sea, como promesas de pago en sus libros de contabilidad, pero que eran de tal calidad que la gente utilizaba esas promesas de pago para girar pagos a su vez. Ujú. Y así empiezan a nacer la banca, no dejan de ser cambistas que luego pasan a ser banqueros. Y esos banqueros al final terminan asociándose en forma de bancos o de asociaciones de banqueros
y que ya venían funcionando mucho tiempo antes del nacimiento del papel. Cuando aparece eh, pues la banca, a lo mejor que reconoceríamos más hoy en día, que es la del siglo XIX, pues que ya se manejaban con billetes de banco y con papel, pues es una institución que ya tiene una historia muy larga de venir utilizando Y ahora, eh, promesas de pago en las ferias medievales y luego pues en la Edad Moderna. ahora parece que la banca hace mucho más. Es impresión mía o está el sector bancario más regulado e intervenido que nunca? Bueno, la banca ahora se ha convertido en una industria que se dedica a muchas cosas. Actualmente o sea, digamos que el negocio bancario clásico, el que podríamos llamar banca comercial, básicamente es emitir depósitos, antiguamente también billetes, pero que son básicamente promesas de pago a la vista o a muy corto plazo, con la característica de que son tan seguras y tan líquidas que permiten girar pagos contra ellos y por tanto se utilizan como medio de pago. Y con esos pasivos, que no deja de ser una forma de obtener fondos, pues realizan la otra gran pata del negocio bancario, que es dar préstamos o comprar activos, ¿no? Ujú, A ese negocio nuclear de la banca, en la actualidad se le han añadido muchos otros negocios. Buena parte de esos negocios son prestación de servicios, tipo, bueno, pues te vamos a dar asesoramiento para hacer fusiones y adquisiciones, o para sacar a bolsa tu empresa, o para emitir un bono a un club de 30 bancos, cosas así. Y luego está el mundo de los dealers y lo que es la banca en la sombra, ujú, que hace una actividad muy parecida a la actividad bancaria tradicional, pero en vez de emitir depósitos para realizar préstamos, lo que hace es emitir deuda a muy corto plazo o sí, bueno, emitir deuda a muy corto plazo o emitir notas a muy corto plazo para con eso adquirir otro tipo de activos como pueden ser pues letras del tesoro o deuda a corto plazo o cuando no se hace bien deuda a largo plazo más líquida, y que eso se utiliza como si fueran bancos, al igual que los particulares, las familias utilizan bancos para tener sus saldos de tesorería. ujú, Muchas empresas o muchas instituciones utilizan esos fondos monetarios o esa banca en la sombra como su depósito, entre comillas, aunque no son depósitos propiamente dichos, sino simplemente son participaciones en fondos pero que son muy líquidos y son cuasi dinero, ¿no? Pero bueno, y luego está todo el mundo del trading. Los bancos también se dedican a hacer trading en los mercados, o a hacer de dealers, que es de hacer intermediarios para cuando, digamos, una persona, un inversor quiere comprar en el mercado una determinada acción o un determinado título que no es muy líquido. ujú, Los dealers lo que permiten es estar ahí siempre manteniendo un spread entre el precio de compra y el de venta para que no tenga un gran quebranto en el momento de realizar una venta o de comprar un activo cuando no hay un vendedor final ahí esperando, ¿no? Y que hace pues como si fuera un supermercado, digamos, que compra el stock a un precio y lo vende a otro con un pequeño margen, pero porque pues cuando vas a comprar leche al supermercado, vas al supermercado que sabe que lo tienen ahí, para no tener que buscar a un lechero. ujú, ujú. Bueno, como vemos, la banca cada vez hace más, está en bueno, más partes de nuestra vida. Y si hay algo que pudieras eliminar la banca, o sea, alguno de los ejercicios que hace la banca ahora que pudieras eliminar, ¿cuál sería el que ves más apremiante? El que dirías, bueno, si fuera cosa mía, eliminaba esta regulación o eliminaba esta función de los bancos o... no sé, Bueno, a ver, yo creo que el gran problema que tiene la banca es algo que es muy nuclear del sistema bancario, que es estar centralizado en un banco central que tiene un privilegio de que es el emisor único y monopolístico de la moneda. Ujú, Eso hace que la banca sea digamos, una industria que no se comporta de la manera que debería, como si se ha visto en otras partes, en otros momentos en la historia en los que ha tenido que competir y no tenía ese salvavidas,
pero al saber que está el Banco Central y saber que el Banco Central le va a refinanciar, eh, mientras sea solvente, le va a refinanciar, pues eso le permite incurrir en unos riesgos y en una posición de liquidez que deteriora todo el sistema bancario y al final termina generando los ciclos económicos. Ujú, Entonces, pero es algo, o sea, no valdría con cambiar una regulación o una ley, sino que es algo tan estructural del sistema actual, que es que esté todo centralizado en una banca central que emite de manera monopolística y los bancos están enchufados a ese banco central con posibilidad de refinanciar todo lo que necesiten ujú, o de vender sus activos cuando lo necesiten, digamos que el gran problema de la banca es, digamos que habría como que reinventarla casi. ujú, ujú. Y nos cuentas también en el libro que los bancos se lían con los estados. Eh, ¿Podemos ver qué beneficios puede tener eso para los bancos? Bueno, que tienen esa seguridad, ¿no? Que comentabas ahora. ¿Y para los estados? ¿Por qué querrían hacer esto los estados? Es mejor para los ciudadanos? ¿No? ¿No les importa lo que sea mejor para los ciudadanos? ¿Cuál es la dinámica de fondo ahí? Bueno, o sea, básicamente toda la historia del surgimiento de los bancos centrales, de hecho, sobre todo se centra en que sea una institución centrada en financiar al Estado, en financiar al rey. De hecho, el Banco de Inglaterra nace expresamente para financiar una serie de campañas militares del rey, del rey, porque el rey por aquel entonces, que era Guillermo III, ni siquiera era inglés, quería participar, era de Países Bajos, quería participar en guerras de Luis XIV contra los Países Bajos. El Parlamento, que tenía mucho poder en aquel entonces, se lo negó y al Ujú, final llegaron al acuerdo de crear el Banco de Inglaterra como forma para financiar esa campaña militar. Eh, pero luego, a partir de ahí, ha ido evolucionando. Siempre ha mantenido, digamos que el Banco Central siempre se ha mantenido con dos grandes objetivos, que ujú, es, uno, financiar al Estado, digamos, de manera privilegiada, y por otro lado, que sobre todo fue cobrando más importancia hacia finales del siglo XIX, pues mantener el sistema bancario funcionando, digamos, aunque incurrieran en grandes riesgos, pues sobre todo se ve en Estados Unidos como al final el Banco Central estadounidense actual, o sea, la Reserva Federal, pues nace como una manera de cartelizar la banca para que no tengan quiebras precisamente por realizar esa, digamos, por tener comportamientos imprudentes y de ujú, esa manera el Banco Central nace en ese caso para que la banca pueda seguir, digamos, cosechando los beneficios de la iliquidez sin tener que luego pagar los costes, las consecuencias. Pero bueno, ujú. por ejemplo, el Banco de Inglaterra nace como para financiar al Estado y luego va adquiriendo más y más privilegios y termina centralizando también la banca y dedicándose a refinanciar a los bancos. Ujú. Pero podríamos tener un buen sistema de banca sin bancos centrales. Sí, ya ha existido y lo cuento en el libro. Por ejemplo, los sistemas de banca libre, que el caso más famoso, más importante es el de Escocia. Ujú, Era un sistema sin banca central en el que precisamente los bancos lo que intentaban, como competían entre sí, competían de dos maneras. Una, intentando prestar el mejor servicio posible a los depositantes y por otro, intentaban destruir a la competencia. En el caso de Escocia, pues hubo un episodio que se llamó las guerras bancarias, en la que los dos grandes bancos, que eran el Royal Bank of Scotland y el Banco de Escocia, se ujú, dedicaron a acumular pasivos del otro banco y a retirarlos de golpe, de forma que este proceso hizo que ellos mismos se volvieran mucho más prudentes y conservadores y disciplinados a la hora de gestionar sus bancos. ujú, ujú, Y de esa manera lo que hizo es que el sistema escocés fuese un sistema muchísimo más estable y muchísimo más funcional que, por ejemplo, su primo hermano inglés, que sí que estaba centralizado en un banco central, en el Banco de Inglaterra. ujú, ujú. Y bueno, ¿crees que hay probabilidad de que volvamos a vivir experiencias de banca libre? Pues Serían yo eficientes. soy ciertamente pesimista en ese aspecto. Yo creo que
o sea, ahora mismo las únicas maneras que puede haber de volver hacia un sistema de ese tipo es o bien con un colapso monetario tan grande que haya que empezar un poco de cero Ujú, o mediante una manera, como decía Hayek, ¿no? Si no es convenciendo a los estados, pues a lo mejor se puede conseguir una forma en la que ellos no puedan evitarlo. En el fondo, Bitcoin nació un poco con esa filosofía, ¿no? De tratar de ser un dinero alternativo que el Estado no pudiera expropiar o no pudiera regular y controlar. No sabemos si en el futuro será exitoso. De momento, como dinero, parece que no, pero es otra vía, es otra opción. No conocemos el futuro cómo va a ser. Y luego, aparte, que hay un caldo de cultivo ahí en torno a todo el mundo de las criptomonedas, criptoactivos que se están generando nuevas, digamos, nuevas formas de activos, o se van perfeccionando los que hay, que a lo mejor en el futuro pues da algún fruto. ujú, ujú. Mencionabas Bitcoin, era una de las cosas que quería hablar contigo. ¿Cuál es tu opinión de Bitcoin? Porque cuando te leo hablar sobre Bitcoin, sí que pareces algo optimista sobre esto. Entonces, ¿qué opinión te merece? Bueno, o sea, yo creo que si quisiéramos ir a un mundo más libre en cuanto desde el punto de vista monetario bancario, eh, convenciendo a los estados lo veo prácticamente imposible. Ujú. Digamos, votando democráticamente, no creo que la gente empiece a votar masivamente a favor de eliminar el Banco Central, aunque no sé, tampoco, o sea, también parece increíble que haya llegado una persona como Milei a presidente de un país, entonces cualquier cosa es posible, pero lo que veo es que es como la opción que es más viable y luego que yo tengo una idea, o sea, yo creo que el futuro es muy difícil de prever, entonces Ujú, eh, o sea, hoy por hoy, sí, analizando cómo es Bitcoin hoy, cómo funciona a día de hoy, pues podríamos llegar a la conclusión de que no va a ser dinero, pero en el futuro tenemos una gran ignorancia de cómo va a ser el futuro, ¿no? Entonces, quién sabe. ¿Y por qué el fiat sí que lo es? ¿Por qué el fiat sí que es qué? Dinero. Ah, bueno, porque el dinero también depende cómo lo definas, ¿no? Pero si es como medio de intercambio generalmente aceptado, pues es lo que se utiliza hoy en día. Mm, Eh, Básicamente es el bien que nos han terminado imponiendo. No, yo creo que no funciona tan mal como para que la gente, o al menos los principales, ¿no? El euro, el dólar, el yen, no funcionan tan mal como para que la gente lo repudie, porque a lo largo de la historia sí que se ha visto en muchas ocasiones como un dinero fiat. Los dineros fiat típicamente, por ejemplo, del siglo XVIII o de China medieval, terminaban siendo repudiados. ujú, ujú, Pero esta nueva hornada, digamos, de dinero fiat, mediante ciertos mecanismos que no tenían antes, como por ejemplo, pues el tratar de estabilizar su valor con activos que serán más o menos líquidos, pero al menos son activos valiosos que mantiene el Banco Central. ujú, Bueno, mediante varios mecanismos que tienen, pues no son tan malos como para que la gente los repudie como sí que se han repudiado en el pasado. ujú, Si, si miramos a Venezuela o Argentina, pues sí que son tan malos que han terminado repudiándose, pero lo que han hecho es normalmente dolarizarse. Entonces, que es un dinero que es más funcional que el que tenían y el que era más accesible, ¿no? Pero Sí, bueno, por ahora el dólar parece que está siendo muy bien gestionado, ¿no? Ahí aguanta. Está, no sé si la conoces y qué opinión te merece el Dollar Music Theory, que dice que, bueno, que todas las monedas al final son, bueno, aparte de ser fiat, pero bueno, son shitcoins que las llaman, son shitcoins, las monedas de todo el mundo. Y que, bueno, el dólar es la que más aguantará y que poco a poco el resto del mundo se terminará dolarizando. Que tiene una gran infraestructura detrás y digo, bueno, es posible. ya es que eso de todos modos tiene problemas, porque el dólar al final, si lo tienes, o sea, puedes respaldarlo de dos grandes formas. Uno, con activos valiosos que tienes en el Banco Central, pero luego siempre es importante tener la capacidad de generar superávits a largo plazo para ser capaz de amortizar si lo necesitas en un caso de que la demanda se hunda. Y el problema es que un país o sea, no puede depender toda la moneda mundial de que Estados Unidos sea capaz de generar superávits.
en el fondo por eso también el franco suizo, aunque está mejor gestionado que el dólar, pues no es capaz de tener un alcance tan amplio. Y de hecho, en los últimos tiempos lo que estamos viendo es que países como China o sea, China ha tenido un desarrollo en el que ha dependido mucho el dólar y de hecho su moneda en una gran parte está respaldada por deuda pública americana y por dólares. Ujú, Pero una de las cosas que ellos tienen más claras es que tienen que cambiar eso. Y una de las cosas que han hecho es ir comprando oro últimamente, lo compran de forma recurrente. ujú, Al final, el hecho de tener mucho oro, los bancos centrales tienen mucho oro porque en caso, al igual que una moneda débil, en el momento en el que se ve esa moneda con riesgo de poder colapsar, siempre puede establecer una paridad con moneda fuerte que tenga. Las monedas fuertes lo que están asumiendo es que tienen oro por si acaso en algún momento hay que establecer una paridad. No se descarta que China o países como India puedan terminar haciendo eso en algún momento. O sea, está muy lejos de hacerlo porque de hecho tiene bastante poco oro, pero está en sus planes ir acumulando. Pero todos los bancos centrales mantienen ahí, pues ese, no sé, 10-15% de oro que... sí, bueno, interesante, ¿no? Para lo que nos comentabas. Has mencionado el superávit de los gobiernos, has mencionado la demanda del dinero, en este caso el dinero fiat. También los movimientos de la oferta. Entonces, mi siguiente pregunta natural es, ¿qué opinión te merece la teoría fiscal del nivel de precios? A ver, yo creo que, bueno, lo primero es que no soy un gran experto sobre la teoría fiscal de precios. O sea, yo creo que tiene una parte de verdad en cuanto a que uno de los mecanismos de estabilización del dinero fiat es la generación de superávits, porque eh, si tú, o sea, básicamente lo que necesita hacer el Banco Central es, en caso de fluctuación de la demanda, Ujú, o en caso de caída de la demanda, tienes que recomprar oferta hasta conseguir estabilizarlo, ¿no? Eso puedes hacerlo con activos, pero si no te llega con eso, o si vender los activos puede causar una crisis todavía peor, si de repente echas toda la deuda pública al mercado, pues una forma que tienen es de al menos prometer o dar a entender que se pueden generar superávits futuros para conseguir ir reabsorbiendo ese dinero fiat excedentario y estabilizar la moneda. Lo que pasa es que yo lo que tengo entendido es que la teoría de fiscal de precios al final es como trata de matematizarlo, ¿no? Y de hacer como que básicamente el valor actual de la moneda es el valor de la corriente futura de superávits y luego al final la gente tampoco valora así la moneda, ¿no? O sea, lo que esperan es que tenga un valor estable y al igual que la deuda pública, tampoco la valoran así, valoran su tramo concreto, que es cuánto, cuánto va a cobrar por ese bono, cuántos son los cupones, cuánto es el tipo de interés, cuánto espera que cambie el tipo de interés y luego pues hay una cierta prima de riesgo un poco subjetiva en función de qué tal se le vea a ese estado repagando o cuántos riesgos se le puede ver de repago, pero a esa matematización de hacer como que sea la suma o el valor presente de la corriente de pagos futuros, esa es la parte que no veo tan sí. clara. No, ahí totalmente de acuerdo. Simplemente la parte más teórica, más explicativa, a mí sí que le encuentro bastante utilidad por lo que decías. Al final lo de los superávits es importante y es algo que está haciendo Milei, ¿no? Ya parece que lo esté consiguiendo. Algo bueno para la moneda. ¿Qué es qué futuro en cuanto en cuanto a teoría monetaria? Bueno, no tanto teoría monetaria, sino historia. O sea, ¿cómo ves que la moneda y la inflación en Argentina? ¿Qué deberíamos esperar ver en los próximos meses? Pues yo soy bastante optimista. Yo creo que, o sea, el superávit que decíamos es cierto que es un mecanismo de estabilización de la moneda, pero lo que es un enorme desestabilizador es el déficit crónico. Mm, Entonces, el mero hecho de resolver el déficit crónico, si es que se confirma, porque bueno, que lleva 2 o 3 meses, que tampoco podemos sí, sí. lanzar las campanas al vuelo, pero si parece que lo que ha controlado el déficit crónico, eso yo creo que es un paso de gigante para la estabilización de una moneda. Y, Y también para las y, expectativas, ¿no? Para la generación de expectativas futuras, de por lo menos ya sabes que no tienes que esperar déficits crónicos. claro, es que al final lo que tenía Argentina montado era un sistema en el que el gobierno
gastaba mucho más de lo que ingresaba, Ujú, le colocaba esa deuda. Ni siquiera era un título, al final ni siquiera estaba titulizado, era una deuda que era como un préstamo del Banco Central y lo emitía pesos, los pesos se transmitían directamente a la banca y la banca mantenía unos depósitos que la única forma de que la gente no los repudiara era manteniendo tipos de interés de más del 100%. Entonces, cuando cortas ese mecanismo en el que todo empieza con esa generación de déficits crónicos, ujú. ya puedes empezar a resolver el problema. Hasta entonces es imposible. Entonces yo soy optimista porque creo que mm, está siendo eh, realista y tiene claras cuáles son las causas últimas de la inflación. Luego ya podemos entrar en detalles pues, con el tema de la banca, del sistema financiero, pero bueno, que al final yo creo que lo importante de hecho es el estabilizar la moneda y, y- y si me preguntas, yo creo que es bueno que el dolarice la economía argentina, Ujú. porque aunque él lo tenga claro, los futuros presidentes a lo mejor no lo tienen tan claro, seguramente no lo tengan tan claro, y yo Eh, creo que es un mecanismo muy poderoso de estabilización. Totalmente, e igual luego no se atrevan a revertirlo, como llevan años diciendo en Ecuador que van a hacer. Correa siempre se presenta con eso en la campaña, gana, no lo hace, así que Claro, yo dolarizar si- genera tanto beneficio, ¿no? Genera tanta prosperidad para los ciudadanos que luego nadie sí. se puede tocarlo. Ya. No, si tienes un peso estabilizado, es muy fácil deteriorarlo a corto plazo. Pero Ujú, si ya estás dolarizado, no es tan fácil porque tienes que hacer un cambio más gordo. ujú, ujú. Entonces yo creo que eso es digamos, eso es lo que esperaría que hiciera y lo que ojalá haga. Luego, Ignacio, hacia el final de mis entrevistas siempre hay dos preguntas que me gusta hacer. Y la primera es si nos puedes recomendar 5 libros, a poder ser de teoría e historia monetaria. Vale, a ver, no los tenía preparados, pero bueno, los voy improvisando un poco. Así, pensando en historia, por ejemplo, creo que se llama Primitive Monies o algo así, de Paul Enzig, que es sobre todo de cómo en distintas regiones del mundo y en distintas épocas de la historia, pero sobre todo historia muy antigua o incluso prehistoria, cómo Ujú, se han utilizado distintos tipos de bienes como dinero. O sea, bienes, como hablábamos del grano, del cobre, pero también se han utilizado otras formas, como yo que sé, cocos, cosas así. sí. Em, también a ver, yo creo que aunque Rothbard, por ejemplo, no me entusiasma como en el ámbito monetario, yo creo que la historia de History of Money and Banking in the United States es un libro muy recomendable para ver cuál es la historia, sobre todo la parte que tiene más del siglo XIX, es súper interesante, pues te cuenta todas las reformas. Las batallas que hubo en torno a los primeros bancos centrales que hubo dos antes de la Fed, Ujú, en fin, toda esa parte es muy buena. Luego, también recomendaría, por ejemplo, el libro de Karl Menger de Principios de Economía Política. Yo creo que es bueno siempre, pero es que además Menger es muy bueno en temas de dinero y yo creo que es muy ilustrativo. Y luego más modernos, yo recomiendo el libro de Rayo contra la teoría monetaria de Mises para salir un poco de esa rama más austríaca cuantitativista que decíamos antes y, digamos, ver un poco más de manera más amplia y desde el punto de vista de la liquidez la teoría monetaria. ujú, Y por último, también recomendaría la de Las promesas por las que vivimos, que por cierto la reeditó no hace mucho Deusto. Creo que es esta edición que tiene Deusto con Value School y con el Instituto Juan de Mariana, sí, sí, sí. que es de Harry Sherman. Está muy bien, que es básicamente la importancia que tienen las promesas de pago en los sistemas monetarios, de forma resumida. Y el problema de las promesas incumplidas, ¿no? Que también le dedicas una parte a Sí, Otelo. y algo que muchas veces se comenta, que es la confianza en las promesas no es algo que sea como algo voluntarista, digamos, no, hay que tener confianza. No, la confianza es algo que se va renovando día a día
y se va renovando porque se va demostrando que las promesas se van cumpliendo. Y cuando esas promesas se dejan de cumplir, eh, es cuando ese sistema se viene abajo. Entonces ese libro está muy bien porque además se puede leer sin grandes conocimientos de teoría monetaria o de económicos. No, la confianza es una cosa muy, muy importante de las sociedades, ¿no? Las high and low class societies. Y una de las cosas por qué es por eso, por la capacidad de funcionar con crédito, que al final pues te sirve como una suerte de lubricante para la economía, para que todo vaya más fluido, para que las cosas puedan moverse más fácilmente y todo. O sea que muy importante. Ignacio, bueno, una recomendación que tú no has hecho, pero yo sí que hago es La Odisea del Dinero. Yo Y, sí, condenso muchas de estas y otras lecturas. sí, 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 totalmente. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Viva o Bueno, muerta. sí, o sea, si es sobre tema monetario, No, no, sobre lo que yo quieras. Aquí esta pregunta es más abierta. sobre cualquier, o sea, si fuera sobre el tema monetario, yo creo que sería con Menger, Ujú. sobre todo porque es una persona que ha escrito cosas, digamos, que además tienen el valor de que no había, o sea, son creadores de una escuela, entonces han creado sobre la nada, aunque luego descubres que no es tan sobre la nada, pero han construido cosas que tenían muy claras como muy clarividentes de cómo funcionaba algo sin tener digamos, muchos economistas que estuvieran escribiendo sobre eso mismo. Y el problema que le veo yo es que escribió demasiado poco. Entonces me gustaría saber más de cómo veía las cosas, cómo entendía las cosas y sobre todo hablando del tema del dinero, pues él habló mucho sobre el dinero, digamos, en sentido estricto, ¿no? Pero le falta más esa parte bancaria, del sistema bancario, etcétera. Entonces eso, pues a mí me interesaría muchísimo hablar con él, pero bueno. Ujú. No, De no. otros, de otros temas, pues hay otras personas muy interesantes. No sé, me gustaría hablar con, con, con Fernando el Católico, o con, yo qué sé, o con Cristóbal Colón. ¿Qué consejo, quién crees que ha sido la persona de las que te has desde aquí o que te has estudiado que más ha desestabilizado su moneda y qué consejo le darías? Bueno, a ver, gente que ha desestabilizado mucho. De hecho, uno de los más perniciosos fue precisamente Diocleciano, que fue un emperador romano, Ujú. que no es que empezara a destruir su moneda, sino que cogió después de 50 años de envilecimiento acelerado de la moneda y él tenía como objetivo estabilizarla. Y no solo la reforma que hizo no hizo nada por estabilizarla, sino que al final terminó imponiendo controles de precios que terminaron por devastar la economía romana. Entonces, digamos, porque había muchos emperadores romanos que no se planteaban estabilizar la moneda, lo que querían era ingresar, digamos, recaudar para tener su guerra civil, pero él precisamente tenía el objetivo de estabilizar la moneda. Entonces, eh, A veces dio- con yo los creo- objetivos. pero fue igual de malo o incluso peor por los controles de precios que impuso. Ujú. Genial. Ignacio, si a la gente le ha gustado lo que ha escuchado ya aquí, quiere escucharte más, verte, leerte, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, pues yo suelo colaborar con el Instituto Juan de Mariana, escribo de vez en cuando artículos ahí. Ujú. De vez en cuando también escribo algunos artículos en el español y si no, pues por redes sociales, sobre todo por Twitter. Perfecto, perfecto. Lo dejaré enlazado para que la gente te pueda seguir. Pues nada, Ignacio, un placer, muchas gracias y espero que vuelvas pronto al canal. Nada, muchísimas gracias, Edu. Un abrazo.